Así que ya en un minuto me voy a hablar con Javier. Pero primero les voy a mostrar algunas fotos. A ver, ¿con cuál empezamos, director? A ver, dígame usted, porque la verdad que estoy medio desorientado. Con la de Daniel Scioli. A ver, cuando nosotros, hace más de 2 años, y muy poquitos periodistas, empezamos a hablar de la peor gestión de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli, muchos nos tildaban de que estábamos equivocados. Y la verdad que más allá de los problemas de polleras que tiene ahora Daniel Scioli, que son cuestiones de sábanas, en los cuales no me voy a meter y no me interesan, quiero decir algo con mucho dolor y con mucha bronca. Yo veo en todos los canales, en todos los programas políticos, te dirían el 95%, que hoy se dieron cuenta que la gestión de Scioli fue un desastre. Que Scioli aparentemente fue un corrupto, que todos los que lo acompañaron también fueron corruptos, pero se callaron la boca, muchachos. Cuando desde este humilde programa, y muy poquitos, hace más de 2 años y medio hablábamos del desastre de la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires, muchos de ustedes se callaron olímpicamente la boca y hoy se dieron cuenta del desastre de Scioli. No pueden ser tan caretas. Claro, yo sé por qué. Porque hoy hablan de que Scioli tenía amianto. Sí, tenía amianto. Pero todos cobraban la pauta, muchachos. Todos tenían pauta de la provincia. Por eso en este programa, la libertad que tenemos de hablar es justamente porque ustedes no van a ver ninguna pauta oficial, salvo algún municipio, pero pautas grandes, ni de provincias, ni de gobierno de la ciudad, no tenemos. Y en realidad, si bien lo necesitamos porque somos productores independientes, mejor no tenerlas, porque podemos decir lo que queremos. Pero muchos de ustedes, la gran mayoría, que hoy son los paladines del periodismo y de la denuncia, se callaron la boca más de 5 años con la gestión de Scioli. Pero ustedes miran los programas de televisión y veían Banco Provincia, Grupo Vapro, Provincia de Buenos Aires, y no hablaban. Y hoy lo transpolan a otros candidatos, como por ejemplo Urtubey. Hoy Urtubey es Jesucristo. Ahora miren los programas de televisión políticos. Casi todos tienen pauta publicitaria de la provincia de Salta. ¡Qué casualidad! Urtubey hoy es el gran personaje de la política argentina, pero donde va a esos programas, casi todos tienen pauta de la provincia de Salta. Son reflexiones que uno hace para el futuro, porque no hay que olvidarse. Y te voy a mostrar 2 fotos más, de 2 caraduras. ¿A quién tengo primero? A Eduardo Amadeo. Yo lo escucho a Eduardo Amadeo y me sorprendo. Eduardo Amadeo fue el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, allá por los 90, y estuvo así, de privatizarlo y regalárselo al Grupo Morgan. Muchos se olvidaron. Lo paró la legislatura de la provincia de Buenos Aires en su momento. Y voy a decir 2 cositas cortitas de Amadeo, o una en realidad. Hoy lo veo que es más macrista que Macri, y que un poco más lo quiere fusilar a Sergio Massa. Lo que tendría que explicar Amadeo es que pasó en una oficina de la avenida 9 de Julio, allá por el 2015, marzo, abril, cuando estuvo en una reunión con Sergio Massa y Roberto Lavagna. Y estuvo en este programa defendiéndolo a Massa, y ya se había puesto la camiseta del Frente Renovador. Pero cuando vino el armado de las listas, Sergio Massa le dijo: Eduardo, lamentablemente estoy muy comprimido en las listas, no te puedo hacer diputado nacional en esta. Al otro día se hizo macrista. La verdad, un caradura total. Y el otro caradura, y lo pongo en el contexto y con mucho dolor, de muchos radicales, que no puedo comprender las cosas que defienden, que es el señor Facundo Suárez Lastra, que me imagino que si su padre viviera, no sé qué le diría. Me imagino los huesitos de Raúl Alfonsín en la Recoleta. Este otro cara dura se cansó de ir a todos los programas de televisión hablando de que él estaba en el proyecto político para colaborar, para salvar la Argentina, que de ninguna manera quería un cargo político, porque ese
no era su objetivo. Hoy es funcionario del Estado Nacional. No tienen vergüenza. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto. ¿Cómo andamos? Daniel, un placer. ¿Cómo andas? ¿Bien? Es muy interesante el caso que me contás de Facundo Suárez Lastra. Te debe constar que días atrás hemos tenido una fuerte discusión en el programa Intratables. Sí. En el cual Suárez Lastra verdaderamente justificaba el pago de ganancias, justificaba el proyecto oficial. A mí, yo la verdad es que, vos sabés, o sea, yo soy libertario, con lo cual yo no me caso con ninguno. Nadie. Digo, no sé si eso es bueno o es malo, digo, pero por lo menos a la noche duermo. Y además decir lo que pensás. Claro. Y seguramente te debe pasar lo que yo decía recién. Salís de un estudio y el mismo que te contradijo te dijo, en el fondo tenés razón. Digo, más o menos, ojo, porque digo, hay gente que no le gusta mucho lo que le digo. Pero una de las cosas interesantes, digo, en esta discusión de ganancias, yo acá tengo una posición muy fuerte. Yo separo a la población en dos. Y me parece que este es el eje central. Si no entendemos esto, no entendemos de qué va la cosa. Por un lado estamos los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos. Por el otro lado están los parásitos que viven de los impuestos. Tómalo como quieras, pensalo como quieras. Cuando vos mirás lo que fue la discusión en el Senado, te queda claro que ahí había gente discutiendo sobre tu plata, la mía y la de todos los muchachos que están acá, como si fuera de ellos. Claro. Para mí el mejor proyecto de ganancias, ¿sabes cuál es? Aquel que implique pagar menos. Si viniera el doctor Mongo Aurelio y dijera, es cero, ese es mi proyecto. ¿Sabes por qué? Porque implica devolverle la plata al que la gana. Es decir, porque si seguimos así, tu sueldo te lo van a devolver en la AFIP, los políticos van a gastar y vas a pasar a buscar el vuelto. Exacto. Entonces, me parece que eso no corresponde. Pero me van a dar un bonito para que vaya a comprar, como en Venezuela, tantos kilos de azúcar por mes. Digo, ganas no les falta. Les gusta tanto el Estado que ganas no les falta. Entonces, desde mi punto de vista, el mejor proyecto es aquel que me haga pagar menos ganancias. O sea, si viene alguien y me dice que es cero, ese es mi proyecto. Después está la hipocresía de los políticos que dicen, no, pero eso genera déficit fiscal, se va a desfinanciar el Estado. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando el déficit fiscal se produce por bajar impuestos, para la corporación política esto es un drama tremendo. Es una catástrofe, es un problema genial. Ahora, yo hago una pregunta. Y cuando el señor Prat Guy vino a fanfarronear de ser keynesiano, que digo, para mí, si me dijeran eso, probablemente terminemos a las manos, porque lo consideraría alto insulto, pero él se siente orgulloso de ser keynesiano y de adherir a una teoría que tanto daño le ha hecho al planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumenta el gasto público, ¿no era malo el déficit también ahí? Ah, no, lo que pasa es, ¿sabes lo que sucede? Que cuando aumenta el gasto público para generar déficit, esa la gastan los políticos. Claro. De 3 a 22 ministerios, ahí tenés un problema. Claro. Y cuando el déficit se produce por bajar impuestos, le estás devolviendo la plata a la gente. Claro, la dejan de gastar los políticos. Entonces eso te permite ver con claridad meridiana lo que pasó en la Cámara de Senado. Tipos discutiendo si nos devuelven o no la plata que ganamos nosotros. O sea, es digo, casi dantesco. Entonces, ¿y qué creías que iba a pasar? Y es muy fácil. Suponete que vienen unos chorros, nos sacan nuestra guita y entonces en un momento a alguno como que le hace algún ruido y dice, che, no se la devolvemos la plata. Digo, si ya la fuera a devolver, no, ¿cómo se la vamos a devolver? De eso se trata. Entonces, digo, si uno no entiende que el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos, no lo comprende. Es decir, mirá esto, Daniel, esto es tremendo. Cuando vos tomás la lista de los más ricos en cualquier país del mundo, están los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario exitoso es aquel que logró satisfacer las preferencias de su prójimo de la mejor manera,
vendiéndole un producto de mejor calidad a un mejor precio. Entonces esas economías son competitivas, pujantes. ¿Por qué? Porque si vos lográs satisfacer a tu prójimo, vos sos exitoso y te dan el capital a vos. Exactamente, correcto. ¿Sí? El consumidor es el que determina quién tiene el capital. Porque vos podés ser el heredero de la marca XX, pero vos, tu producto fue de mala calidad, el consumidor te bajó el martillo, Te castigó. fuiste a la quiebra Obvio. y no tenés más capital. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, ¿quiénes son los más ricos en Argentina? Los políticos. Obvio. O los familiares de los políticos que tienen empresas. Bueno, entonces, claramente así no funciona. Este sistema no funciona. Si esto no se modifica, tenemos destino de país pobre. Ya tenemos 1/3 de pobres. Con lo cual, digamos, en la medida que la corporación política avance y permanezca en este nivel de voracidad, nos empobreceremos. Ahora, pero Javier, ¿qué tenemos? ¿Un país pobre o un país rico con gente pobre? ¿O el país está pobre como país? Lo que Porque nosotros, a ver, de chico vos más o menos debes tener más o menos mi misma edad, o serás un poquito más joven, pero yo de chico me acuerdo que éramos el granero del mundo, que las vacas y el campo nos salvaban y que todos dependían de la Argentina. Y nos han hecho creer, como en el fútbol, como en todo, que somos los mejores del mundo. Y la realidad es que no somos los mejores del mundo, somos un país importante dentro de un mundo, pero no somos los mejores del mundo. Para mí la riqueza de un país está en la gente. Entonces, vos tenés países que tienen un montón de recursos y son ricos, tenés un montón de países que no tienen recursos y son pobres, pero también tenés Argentina, que tiene un montón de recursos y no es rico, y va camino a ser pobre, y tenés un país como Japón que no tiene recursos y sin embargo es rico. Entonces la cosa pasa por otro lado, la cosa pasa por acumular capital, y cuando digo acumular capital es una definición mucho más amplia de la que se suele utilizar, que es capital físico, capital humano, capital institucional y capital social. Capital físico es obvio, es básicamente tener fierro, máquina. ¿Sí? Entonces, en la medida que vos tenés más máquina por personas, ¿sí? Tu productividad aumenta, consecuentemente tu salario es más alto. ¿Sí? Y esto no es porque el empresario es bueno, malo. Digo, a ver, si vos, o sea, tenés una empresa que hace pozos, si tenés una retroexcavadora, podés pagar un montón de plata. Ahora, digo, si las tenés que hacer con la palita de la playa, y no te queda otra que pagar miseria. Exacto. Primer punto. Porque aparte la cantidad de pozos que vos podés hacer y el precio del que podés cobrar, lo determina la demanda. No es que lo podés determinar vos, esa digo, una cosa. Entonces, muy importante entonces la maquinaria, que además incorpora el progreso tecnológico. Segundo elemento, muy importante, es el elemento más importante en la explicación de los procesos de crecimiento, la educación. Hoy Argentina está séptima en las pruebas PISA en América Latina. Y fuimos echados por hacer trampa. Por más que salga el ministro, no el Burrich, sino el anterior, explicando que no es así. ¿Qué va a decir? ¿Que es un mentiroso? No va a aceptar que es un mentiroso. O sea, digo, yo no me imagino a Cristina Fernández de Kirchner saliendo a decir, no, ¿saben qué? Durante todos estos años esto fue todo un relato mentiroso. Pero perdóname, Javier, no hace falta ir a esto que se ha dicho o que se ha confirmado en las últimas horas. Esto es muy simple. Yo el otro día lo hablaba con un amigo mío. Salimos a la vereda del estudio y paramos, no te digo mucho, a 10 chicos que estén haciendo el secundario y le preguntás de golpe, ¿7 por 8? Y sabés que es así. Y ni hablar si le decís, le dibujá una raíz cuadrada. Tiene que agarrar la computadora. ¿Es así o no es así? Y te duele decirlo. No, es la está bien, realidad. mira, yo, digamos, por eso te lo digo. Ahí, igual a mí lo que me preocupa más en las cuestiones de educación tiene que ver con el tema del razonamiento, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo una vez que a mí me contrataron para hacer un trabajo que era una defensa en el CIADI, entonces me contrata un consultor, entonces yo me pongo a trabajar con todo su equipo y me dice, no, yo no te traje acá para que vos hagas las cuentas,
te traje para que digas cuáles son las cuentas que hay que hacer. Claro. Y yo dije, qué bueno, ¿eh? Claro, qué fácil. Más fácil de lo que pensaba. Claro, entonces era dar todas directivas. Eso fue un placer ese trabajo. Que dicho sea de paso, estaba representando al gobierno argentino y en todos los casos, en el CIADI que yo participé, el fallo del juez fue, perdimos en todo porque violamos la ley, ¿no? Pero todos los números de las indemnizaciones fueron el que puse yo. Mirá vos. Digo, interesante, digo. Obviamente. No, porque viste, siempre hay un salame que dice, no, esto es un vendepatria. Claro. Después, por ejemplo, el capital, lo que llamamos el capital institucional. Esto es muy interesante, Daniel, esto es muy importante. El kirchnerismo destrozó cuanta institución había. La más emblemática es lo que hizo con el Banco Central. Vos sabés que en economía le dieron el premio Nobel en 1969 a Jan Tinbergen, básicamente por derribar una regla de política económica que dice que por cada objetivo vos necesitas un instrumento. Es decir, que tenés una relación 1 a 1. Vos sabés que la señora Marcó del Pon, que ahora volvió a hablar, volvió a abrir la boca para criticar, esa señora a un instrumento de política económica le puso 5 objetivos. Digo, hay que hacerle un juicio por mala praxis, por burra. Dentro de todas esas instituciones que se destrozaron, digamos, se destrozó el Banco Central y la contraparte fue que nos llenaron la canasta de inflación. Pensá que durante el kirchnerismo los precios se multiplicaron casi por 10, 11 veces, y si sacás que estuvieron pisados los servicios, se multiplicaron por 15. O sea que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. O sea, les guste o no les guste, la frase de Friedman los pulveriza. De hecho, vos sabés que durante los 8 años de Cristina, la cantidad de dinero creció por 540% y los precios subieron 560%. Hay una relación casi del 95-96%, una cosa impresionante. O sea, solamente aquí en Argentina se le ocurre negar estas cosas. Y en la keynesianera de Córdoba y Junín, ¿no? Obvio. Ahí, digamos, o sea, ahí vos sos liberal y no podés pisar. Pero al margen de eso, y estoy hablando literalmente, la única institución que reconstruyó en serio este gobierno, al margen del INDEC, pero de las instituciones, digo, el INDEC nunca lo deberían haber destrozado, ¿no? De las instituciones serias, por ejemplo, el Banco Central, ¿quién es el funcionario más cuestionado por el propio gobierno? ¿El presidente del Banco Central? Es decir, el único que creó una institución seria, el único que hizo un trabajo serio. Lo que no saben es que le deben la vida política a Sturzenegger ellos. Porque vos sabés que cuando Sturzenegger asumió el Banco Central, la cantidad de dinero Banoli la dejó creciendo del 47% y con la bomba en los futuros se iba a 80%. Si vos te fijás la relación 1 a 1 casi entre dinero e inflación, quiere decir que la inflación que había quedado subyacente era de 80%. Ahora el problema no terminaba ahí. Vos te acordarás que había un cepo. Entonces el gobierno se financiaba con emisión monetaria y vos tenías pesos. Y si querías comprar dólares, ¿qué hacías? No podías. No podías. Con lo cual está claro que te quedaban los pesos dando vuelta. Sobraban 200.000 millones de pesos. Eso era el equivalente a 4 puntos del PBI. Y eso en Argentina pasó en 1959 y en 1975. En los dos casos la inflación, cuando vos tuviste que abrir el cepo cambiario de aquellos momentos, o sea, no se llamaba cepo, yo no sé qué nombre le habrán puesto, en ambos casos la inflación se multiplicó por 6. En el primero pasó de 20 a 120, en el segundo de 30 a 180, el segundo es el Rodrigazo, ¿no? Quiere decir que si vos tomás 80%, que era la inflación subyacente que teníamos, por 6, ¿sí? Nos íbamos a 480%, redondeando, 500% de inflación, caída del PBI del 6%, y pobreza en el orden del 60-65%. Yo, si fuera funcionario de este gobierno, todos los días lo pasearía en anda a Sturzenegger. Haría, oh, Sturzenegger, porque nos mantenés vivo políticamente. Van y lo critican, lo cuestionan, le critican la tasa de interés. El ministro de Hacienda le manda sus amigotes a pegarle. Sí, hubo uno que pasó por la presidencia del Banco Central y dijo, muy sueldo de cuerpo, yo declaro desierta la licitación de Levax un día y vas a ver cómo vas a bajar la tasa de interés. Lo que no se dio cuenta ese señor, ¿sí? Debe estar grande y dice estas cosas desatinadas, es que si vos haces eso, la cantidad de dinero se incrementa un 15% en un día. ¿Cómo lo ves eso, Daniel?
un montón de pesos en la calle en un día. Entonces, la verdad que este gobierno va de mal en peor, o sea, porque lo único bueno que tienen encima lo critican. Ahora, haciendo este análisis que vos estás haciendo, hoy sabés que la discusión está planteada en el Congreso de la Nación. Hay un proyecto que toda la oposición llevó adelante, se sigue discutiendo. Según dicen, en su momento, cuando el titular de la AFIP fue a dar, digamos, un informe, habló de un déficit de 60.000 millones. Ahora, en el último habló de 120.000 millones, si se aplicara lo que plantea la oposición. ¿Quién miente? ¿O tampoco tampoco en la AFIP tienen realmente el verdadero número? Para mí miente la AFIP. Yo tengo colegas por los cuales tengo el máximo respeto profesional y que más allá de los detalles menores, la cuenta del proyecto que había enviado Massa, por ejemplo, porque para mí el de Massa es mejor que el que mandó después la oposición combinada. No, el de gobierno es el peor de todos, porque es el que menos devuelve. Massa es el que más devuelve, llevando el mínimo imponible a 65.000, ¿sí? Digo, el que mandaron está en 44.000, con lo cual, o sea, yo digo, ya sabes, o sea, sí. A mí no me gusta ninguno, pero, ¿me entendés? Porque la tablita de Machín era mala y el mínimo no imponible lo reactualizó y da 175.000 pesos. Entonces, digo, está claro que me están robando. Pero, al margen de eso, y no, digamos, con los otros impuestos de los cuales no estoy de acuerdo, digo, con poner ningún impuesto nuevo, y mucho menos a la renta financiera, porque es una locura, pero suena lindo, pero está mal. Entonces, para mí el punto ahí es que mintió la AFIP. O sea, el número está más cerca de 65.000, no de 120.000 ni 130.000. Lo que pasa es que inflaron el número para asustar a los gobernadores. Y yo creo que los gobernadores se dieron cuenta después. Por eso pararon la pelota, se asustaron y después se dieron cuenta que le mintieron. O sea que vos no descartás lo que yo iba a decir a continuación. Los gobernadores ahora llegaron a sus provincias, se dieron cuenta de lo que vos también se estás diciendo y por abajo le habrán dicho a los senadores, muchachos, denle para adelante. Por eso Pichetto manda avisar lo que manda avisar. ¿O le van a hacer la que hacen la típica los gobernadores peronistas, como le hizo Zapag en su momento a Alfonsín, que se llevó los cheques y después fue y le votó la ley en contra de flexibilización laboral? O como le hicieron el otro día a Macri, que le prometieron que lo iban a acompañar con el tema de la reforma electoral y después que se llevaron el cheque, los senadores votaron en contra. O sea, sospechás, olfateás que va a pasar lo mismo. Ahí no lo sé, porque sinceramente yo de política, la verdad que no mucho, pero me parece que el gobierno le jugó de esa manera. Hay algunos que dicen, bueno, esto es política, vale. A mí me parece que no vale jugar con la mentira. O sea, yo creo que se juega con la verdad, pero probablemente yo sea un salame que, digamos, creo en la palabra. Claro. Entonces, y parece que la política esa no es la regla. Entonces, bueno, pero bueno, el otro día Willy Coa me decía, bueno, vos tenés, porque me dice en un momento en la discusión no, el problema es Macri, y yo le decía, no, el problema es Prat Gay. Y me dice, no, bueno, pero Macri, digo, bueno, si yo estoy en lugar de Prat Gay, me voy. Me dice, bueno, por eso vos estás acá y no tenés ningún cargo político. Pero bueno, nada, pero como te dije al inicio, ¿sabes qué es lo tranquilo que duermo yo, Daniel? Imagino. Las últimas, Javi, ¿qué año avisorás vos en el 2017 para la Argentina? ¿Vamos a estar igual? ¿Vamos a poder achicar los pobres? ¿Vamos a poderle dar dignidad a la gente? Mira, yo creo que va a ser un año mediocre el 2017. Lo máximo que puedes apuntar es a lo que se llama el rebote del gato muerto. Mira, hay un chiste de microeconomistas que es muy bueno. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparada con qué? Claro. Digo, con lo cual, cuando empieces a mirar los números que comparan contra el 2016, que fue un año muy malo, que va a terminar con 40% de inflación, con caída del PBI entre el 2 y el 2,5%, y aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, contra eso, fácil comparar. Ahora, lo que yo creo es que
no vamos a lograr el crecimiento que cree el gobierno del 3,5%, porque para lograr ese crecimiento entre las puntas de enero y diciembre el PBI debe expandirse entre el 7 y el 8%. Eso pasó en el 2009, pasó en el 2011, pero el contexto internacional estaba la soja volando, las tasas de interés del piso, con lo cual ese contexto internacional no lo tenemos, con lo cual me parece muy difícil que se pueda alcanzar la meta del gobierno. Desde mi punto de vista puede haber un poco de rebotecito, va a empujar el campo, pero no veo más que eso, con lo cual, digamos, me cuesta ver algo más que el 2%. Después, o sea, tienen esta hipótesis de que no, que entra el blanqueo, entra plata, que esto, que el otro, y eso va a motorizar la demanda, y como hay capacidad instalada, ociosa, vamos a tener un rebote de actividad. Ahora, yo te hago una pregunta, Daniel. Si vos tenés 100% de capacidad ociosa en bicicletas, porque la gente no quiere bicicletas, y la gente quiere sillones, vos le vas a dar plata, va a ir a comprar sillones. ¿Qué hago con la capacidad instalada ociosa en bicicleta? Nada. O sea, hay que explicarle a esta gente que el capital no es plastilina. O sea, muchas de las cosas que están con alta capacidad instalada es porque no tienen demanda. Entonces vos vas a inflar demanda y no vas a mandar demanda a donde no hay demanda. La gente va a consumir lo que quiere consumir, no donde hay capacidad instalada ociosa. Una cosa verdaderamente, con lo cual yo tengo mis dudas sobre eso. Después todo lo que sea aumento del gasto público, digamos, ya sea por lo que es la obra pública, implica mayores impuestos, o sea, de alguna manera, ya, digamos, puede ser impuestos explícitos, digamos, que detraen capacidad de compra en un sector y por ende se pierden empleos en otro lado. Si lo financiás con deuda externa, digamos, se te aprecia la moneda, destrozás el sector transable. Si lo financiás con deuda doméstica, la suba de la tasa de interés le pega a los que están endeudados acá. Y si lo financiás con emisión monetaria, le pegás a los más pobres por impuesto inflacionario, con lo cual caen los productores de bienes y servicios que atienden a los sectores más vulnerables de la economía. Con lo cual, para mí eso no va, con lo cual no creo que el PBI vaya a ser mucho más que 2%, por ende, no le veo un gran derrame sobre la gente, con lo cual la gente no creo que se vaya a sentir mucho mejor. Y lo que sí creo es que hay chances para que la tasa de inflación baje, porque el Banco Central ha estado haciendo un trabajo fenomenal. Recordemos que evitó una hiper, ¿sí? En lugar de tener 500 de inflación, va a tener 40. Ahora, ojo, porque esto, digamos, queda condicionado también con lo que pasa en el exterior. ¿Qué pasa con la política fiscal? Si la política se le mete adentro del Banco Central y que entonces le afecta a la forma en la cual emite dinero, y si la demanda de dinero se te cae, Houston, we are in problems. Con lo cual, mucha cautela. Javier, un gustazo, gracias. El gusto ha sido mío, Daniel.